Cualquier despacho de abogados de puntero y líder, como es Pérez Llorca en el mercado español, la respuesta al final creo que sería la misma, preguntemos donde preguntemos. La pandemia ha sido un momento de ralentización, de aparcamiento de operaciones corporativas y por tanto de un descenso del M&A, y al mismo tiempo ha sido un periodo en el que ha habido un cierto repunte de la litigiosidad y se ha mantenido una demanda más o menos estable de ciertos servicios, tales como todo lo que podríamos llamar derecho público, regulatorio, un alza también de la demanda de servicios laborales, por ejemplo. Eso creo que es una constante en cualquier despacho y también en nuestro caso. En lo que es actividad de M&A, de fusiones y adquisiciones, creo que he elegido la palabra con cuidado. Realmente no hemos estado en una crisis donde haya una falta de liquidez o una falta de apetito, sino sencillamente que las operaciones se han aplazado. Y entendemos que el 2021, en particular su segundo trimestre y su segunda mitad, notablemente van a ser un año de gran repunte. Si vemos el sector asegurador, la fotografía, por centrarme en mi campo, la fotografía guardaría cierto sentido. Las operaciones societarias, bueno, pues en algunos casos durante el peor periodo del confinamiento se aparcaron. Seguirán siendo protagonistas porque hace falta una concentración en el sector. Toda la parte regulatoria y de todos los servicios asociados, laboral, fiscal, privacidad y protección de datos, siguen teniendo una gran demanda en el sector durante la pandemia. Y por último, vemos un repunte claro de la litigiosidad, con incluso pues algunas voces que tratan de hacer partícipe de forma injustificada, a mi modo de ver, al sector asegurador de los costes que ha supuesto para tantos y tantos negocios los horarios, los cierres, las situaciones más dramáticas de la pandemia. Esa sería un poquitín la fotografía de dónde estamos. Estamos viviendo un año complejo. Digamos que el sector asegurador, después de un 2020 que realmente fue devastador para todos, pero de un impacto tremendo para determinadas actividades. Baste pensar, por ejemplo, los seguros de asistencia en viaje. Estamos viviendo un momento interesantísimo en el año 2021 en el que el sector empieza una lenta vuelta a la normalidad, pero una vuelta a la normalidad donde sabemos que tenemos retos reales de ver cómo nos adaptamos a esa situación que surge tras la pandemia. Muchas empresas, por ejemplo, y eso significa muchos potenciales asegurados o asegurados, van a pasar a ser trabajadores digitales o nómadas digitales. Muchas estructuras de distribución que antes las dábamos por absolutamente sólidas y seguras, grandes superficies, etcétera, ahora tienen un tiempo de adaptación. Digamos que contemplo el 2021 como un año de readaptación a la normalidad y veo que los grandes retos va a ser que el sector se sepa acompasar con cómo la sociedad se enfrenta a ese futuro post-pandemia con el que todos soñamos. Digitalización, perfeccionamiento de técnicas de venta, una cultura cada vez mayor de servicio. Creo que uno de los grandes réditos de la crisis terrible que hemos pasado, que estamos pasando para el sector, ha sido que la gente lo ha puesto en valor. Ha visto lo que es el servicio de las aseguradoras en su hogar, el servicio de sus aseguradoras en salud, el servicio de sus aseguradoras a la salud global de la sociedad cuando ha apoyado pues al colectivo de sanitarios, que es algo que tenemos que tener todos muy en mente. No es ningún secreto que el sector asegurador, como parte del sistema financiero, vive una necesidad absoluta de expertos en su regulación. Tenemos una regulación en ocasiones excesiva y una regulación que en ocasiones es compleja de entender. Por eso creo que en el sector jurídico los abogados que demanda el sector asegurador tienen que ser, en primer lugar, grandes conocedores de la regulación específica, tanto de cómo funcionan las compañías, los mediadores, cómo pueden distribuir los productos con y sin mediadores las compañías, cómo deben configurarse los productos de seguros y tantas cuestiones que están en continua evolución. Por tanto, si hay alguien que sea el perfil más deseable para mí, es el experto en regulatorio.
Al mismo tiempo, sigue siendo un sector que tiene una alta litigiosidad. Alta litigiosidad no significa malas prácticas, hablamos simplemente de que vendemos miriadas de pólizas en el mercado y se producen infinidad de pequeñas y grandes disputas con los asegurados. El que seamos capaces, efectivamente, los juristas de defender adecuadamente las buenas prácticas que tiene el sector en la venta de seguros, y el que seamos capaces de defender y educar ante un juez de los posibles problemas que se han producido en la contratación de un seguro, en la tramitación de un siniestro, es fundamental. Por último, creo que un perfil que también, para mi gusto, resulta demandado es aquel perfil que es capaz de aventurar qué va a pasar de aquí a X tiempo. Todavía tenemos muchas compañías, necesitamos un cierto grado de concentración, no tanto como el bancario. Todavía probablemente hay muchas oportunidades de concentración entre mediadores y realmente es un mundo donde tenemos negocios jurídicos muy propios, la cesión de carteras, sin ir más lejos, es una operación muy específica, operaciones en reaseguro y coaseguro que pretenden al final dotar de algo estructural a cierta operativa en el sector, y el abogado especialista en corporate, en mercantil propio del sector asegurador, no va a dejar de tener un gran protagonismo, a mi modo de ver. Pues yo creo que fundamentalmente en algo que está perdidísimo hoy en día, que es el sentido común. Si contemplo la sociedad, las personas que vemos a través de los medios de comunicación, veo gente que no tiene sentido común. Y es quizá para mí la principal característica de cualquier buen empleado, de cualquier organización, y desde luego de las personas que trabajan conmigo como abogados, la cualidad del sentido común. La segunda y más importante es personas. Antes decíamos, o tendríamos a decir, buenas personas. Yo diría personas que están en paz consigo mismas, personas que tienen una serenidad, porque al final nos enfrentamos en nuestro trabajo a dos retos, que es ayudar a los demás y transmitir tranquilidad, y eso requiere de una persona que sea serena. Si tenemos una persona serena y sensata, ya hemos cumplido para mí 2/3 de lo que le pedimos a una persona que trabaje en cualquier organización. En lo particular, en lo que es mi mundo, el mundo de un despacho de abogados, pues lo que creo que al final tenemos que perseguir es una excelencia técnica, no teórica, sino muy en sintonía con el tipo de negocios de nuestros clientes, y en mi caso particular con las tendencias, con los retos, con las cuestiones de actualidad del sector asegurador. Si una persona de verdad sabe qué está pasando, está en sintonía con lo que está pasando en el sector, y además es sensata y tiene una sensibilidad, una serenidad, creo que es el perfil ya no de un buen trabajador o de un buen abogado o de un buen lo que sea, sino de un triunfador.